El terremoto de magnitud 7.2 que azotó Haití el pasado 14 de agosto ha dejado 2.200 muertos y más de 300 desaparecidos. Además, 52.900 viviendas quedaron destruidas y 77.000 sufrieron daños considerables. Organismos afiliados a la ONU estiman que alrededor de 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Haití está atravesando una de sus peores crisis en toda la historia. Recordemos que el 14 de agosto sufrió un terremoto considerado el más mortífero y el peor desastre natural del mundo en lo que llevamos de año. Tras este terremoto, más de 2.000 personas han fallecido y 53.000 viviendas se han visto afectadas. Además, la tragedia llega en un momento donde el país también está pasando su peor momento, con una crisis política, económica y social. Durante este mes también el presidente del país caribeño, Jovenel Moïse, fue asesinado por un grupo armado. A pesar también de esta situación, a principios de año el Congreso, el Parlamento ya estaba cerrado debido a que el presidente había decidido aplazar las elecciones para así alargar su mandato, por lo que el resto de partidos políticos y jueces no estaban de acuerdo. Una situación también que complica esta crisis natural y que se lleven a cabo situaciones para mejorar y reconstruir el país en estos momentos. A pesar de todos los partidos políticos que en estos momentos se encuentran en el país, han llegado a un acuerdo para mejorar la situación y llegar también al mejor consenso para la población caribeña. Tras la grave crisis que atraviesa Haití ante el devastador terremoto que ha puesto al país al borde de una crisis humanitaria sin precedentes, el primer ministro Ariel Henry ha realizado un llamado a la unión y a la solidaridad para coordinar la ayuda humanitaria. Moi lancé un appel solennel, sem à frère dans la classe politique, dans la société civile, dans le secteur universitaire, dans le secteur privé, dans la diaspora, pour nous former une chaîne de solidarité. Pour ensemble, nous donner une réponse appropriée à besoins urgents compatriotes. El terremoto del pasado 14 de agosto tuvo su epicentro muy cerca de la ciudad de Los Cayos, la tercera más grande del país. Allí los líderes locales recogieron cerca de 800 kits de ayuda que consistían en azúcar, arroz y agua para luego ser redistribuidos a los residentes de sus respectivos barrios. And one is reason that we are here today and to help the people that needs the food, the water and the other things. It's a kind of thing that we make for them, and each one of these bag can give them 1 week. This is a moment that we believe that Haitian people come together. We saw an enormous amount of unity in the response to the earthquake, and so we believe that this can be turned into an opportunity for building back better. Diversos países, así como los organismos internacionales de ayuda humanitaria, se han hecho presentes en el lugar. Se calcula que cerca de 650.000 personas necesitan recursos de manera urgente para sobrevivir. El dinero que la ONU espera recaudar, 187 millones de dólares, se espera sea destinado a refugio, agua y saneamiento, pero también salud, alimentos y protección. Tout le système des Nations Unies, avec le World Food Programme, UNICEF, WHO, tout le système humanitaire, mais aussi le PNUD, le développement, le système des Nations Unies dans le pays d'Haïti, sont engagés en ce moment de supporter les efforts du gouvernement avec des emergency supplies, avec des emergency medical teams qui arrivent, sont déjà arrivés, plus va arriver dans les prochains jours parce que ça c'était la priorité du ministère de la Santé et aussi de la coordination opérationnelle. Nous avons appris des leçons de la gestion de la crise humanitaire de 2010. C'est pourquoi mon gouvernement a décidé la coordination des réponses aux urgences d'aujourd'hui à une institution unique, la direction de la protection civile.
Las necesidades básicas de la población, como alimentos y viviendas, se han disparado tras el sismo. UNICEF estima que más de medio millón de niños necesitan asistencia urgente. Les enfants là, mais les enfants dorment dehors, ça veut dire qu'ils nous craser, nous baguer secours, nous baguer aide. This region has been affected by multiple shocks. Economic crisis related to COVID, cyclones, earthquake now. The earthquake that hit left all these people with nothing. Their houses have collapsed. We just saw rubble everywhere. They are really in their need of the food security that WFP is giving them. We are coming every day to different communities to provide the food assistance that they need. And we need the international community to know that they are here and we need to support them. Las labores de ayuda humanitaria se han visto obstaculizadas por la destrucción de puentes y carreteras, entre otras infraestructuras. Unas 52.000 viviendas quedaron destruidas y cerca de 77.000 sufrieron daños severos, lo cual ha generado a que grandes sectores de población no tengan dónde ir. Por exemple, papa mouri, maman, yo al pa ou savel. Il pa prêter quand même parce que depuis le boy a venu avec, même beaucoup de côté pour m'aller. Retourner quand même pas de problème, non même pas de côté pour m'aller. Parce que pas un caille pour m'aller. Monsieur amte ka aller la caille la famille, maman mouri toute la caille écrasée par un côté. La fini gagne toute gagne difficulté, caille écrasée, vous comprenez? Yo gagne doit pas aller, ça dépend. Mais à cause de l'hôpital là gagne pas gagne suffisamment de cabanes. Pour y a docteur obligé de aller pour recevoir l'autre malade. Que non pas moi, c'est Michael Gilles. Je fais un peu de temps dans Michael Dekay et je joue pour la sélection nationale et je deviens le maniche. Je suis dans un étage. Mais je cherche des choses que j'ai besoin. Bien passeport, moi, adresse, petit code, et puis avec la. El terremoto ocurre en uno de los peores momentos en la historia reciente de Haití. Unas semanas antes del sismo, el 14 de julio, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por un grupo de sicarios de nacionalidad colombiana contratados por una agencia de seguridad con sede en Miami. Desde febrero de 2021, la crisis política e institucional se agudizó en el país luego de que el asesinado presidente decidiera suspender las elecciones y prolongar por un año más su mandato, el cual finalmente terminó tras el criminal magnicidio. Donc il faut avancer vers une solution politique qui permette justement de reprendre peu à peu le cycle de démocratisation, le cycle de construction institutionnelle qui permet de sortir de la pauvreté, de sortir d'un pays qui a aujourd'hui 5 millions de gens qui souffrent de la faim, de sortir du chômage massif qui affecte les jeunes en particulier. Haití es el tercer país más desigual del mundo, con un 80% de pobreza, la mitad de ellos en condiciones de inseguridad alimentaria según informes de la CEPAL. Pero una élite empresarial y política apoyada principalmente desde Estados Unidos y Canadá mantiene un tren de vida de abundancia ajena a las necesidades de la mayoría. Bueno, todo lo feo lo vemos. Hay otra cosa que uno no ve. El lujo de una élite, el lujo de una burguesía de la periferia, una burguesía compradora. El treno de vida de esta burguesía en Haití es que vemos casas que cuestan más de $1 millón. Y vemos piscinas de lujo y vemos también coche. Hay gente en Haití que sí, tiene coche, tiene Porsche Cayenne, tiene Hummer y tiene coche de lujo. Es una cosa que no vemos y es una comparación que no se ha hecho. El destino de cientos de miles de haitianos está ahora mismo en la más completa incertidumbre. Es por ello que el presidente de México, López Obrador, ha hecho, al igual que otros mandatarios, un llamado a la solidaridad internacional con los haitianos. De por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos. Acaban de asesinar al presidente. Y hay una situación de mucha inestabilidad y les cayó esta otra desgracia. Nada humano nos es ajeno. Y olvídense de las fronteras. Necesitamos aplicar el criterio, el principio de la fraternidad universal.
Por el momento, entre los principales retos que enfrenta la ayuda humanitaria está el acceso a zonas que han quedado aisladas debido al daño en las carreteras, los hospitales colapsados, desabastecidos y con daños en la infraestructura, y las bandas armadas, quienes pese a haber declarado un alto al fuego, complican la asistencia debido a la sensación de inseguridad entre las organizaciones que brindan asistencia. El terremoto tuvo su epicentro en la ciudad de Cayos, la tercera más grande de todo el país. Además de las 2.000 personas fallecidas y el gran número de viviendas afectadas, también se han visto perjudicados otros servicios como los hospitales y las carreteras, lo que ha llevado a obstaculizar la asistencia sanitaria y también las carreteras por donde llevar esa ayuda humanitaria. Esta situación ha dejado al país sumergida en una grave situación de crisis humanitaria, según el Centro de la Dirección de Protección Civil. Además, también UNICEF calcula que más de medio millón de niñas y niños se han visto afectados por este terremoto. Una situación que también se considera donde Haití es uno de los países más desiguales del mundo, con un 80% de pobreza, sobre todo alimentaria. El terremoto también ha dejado perjudicada una ciudad que después ha sido devastada por la tormenta Grace que atravesaba por estos días este país. El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto que dejó a su paso 200.000 muertos, más de 300.000 heridos y un territorio completamente en ruinas. Ahora, 11 años después, otro terremoto ha sacudido a unos haitianos que todavía no habían recuperado del todo la normalidad. Haití ya estaba luchando contra la pandemia del coronavirus, la violencia de las pandillas, el empeoramiento de la pobreza y la incertidumbre política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. El devastador terremoto de magnitud 7.2 que azotó la región suroeste de Haití el 14 de agosto ha causado cerca de 2.200 muertos, más de 12.000 heridos y ha llevado a más de medio millón de personas a necesitar ayuda humanitaria urgente. Más de 30.000 personas que quedaron sin hogar intentando conseguir comida y abrigo y durmiendo arriba de plásticos en albergues improvisados. Las necesidades humanitarias en las zonas afectadas son agudas, ya que los servicios esenciales se han interrumpido. Muchas personas necesitan urgentemente refugio, comida, atención sanitaria y agua potable. Los refugiados enfrentan grandes dificultades. On a fin passer dans samedi 8h32, il est passé, kounya nous toutes nous courir nous venir établir nous là. Là nous faire ça nous venir là, nous tellement nos grandes difficultés en pile nous là en pile. Kounya là nous venir pas gain côté pour nous dormir, car nous craser, non plus d'eau en percer entrer sous nous. Côté intercel 34 passé là, nous venir là hier nous frapper par mauvais temps par cyclone. Nous venir frapper, nous pas gain bagaille pour nous couvrir car nous, c'est de là nous te prend un monde qui prête nous ça yo pour nous couvrir en attendant mais pas régler rien pour nous. Vivons une vie misérable et une vie tête chargée. Et mais la pluie à la cyclone passée et mes terrains inondés, c'est là mounioye, c'est là abdomi. Et nous avons une instance principale vraiment qui aide les mounios à sortir de la situation qui est là. Alors ça qui est important pour nous là aujourd'hui, c'est pour nous prendre là où et qui est nécessaire pour aider à résister avec la situation qui est à vivre là. En un campo de fútbol en la localidad costera de Los Cayos, que sufrió fuertes daños, se encuentran refugiadas muchas de las víctimas del terremoto, viviendo en condiciones precarias y de mucho riesgo. No cuentan con la mínima atención sanitaria y esperan respuestas de parte de las autoridades. Dicen temer por su seguridad y la de sus hijos. Je dis à faire 10 jours sous terrain camion, toute go la pluie, go tempête vent pour nous là, nous avec bébé. Nous camper sous deux pieds nous, si c'est pas bon Dieu, nous devons périr. Et de temps en temps, t'es souqué avec nous. Nous avons souffert de toute façon là. Nous avons souffert pour toilette. Nous avons souffert même si nous avons besoin de faire pipi. Parce que tout côté, tout nous a gardé nous. Nous avons souffert si nous avons besoin de bain. Le soleil couché pour nous bain, malgré le soleil couché. Ou bien la lumière vient flasher sur. Est-ce que c'est les gens qui là qui vivent avec nous qui flasher? C'est les gens dehors qui sortent. Parce que ils sont terrain, n'importe qui peut entrer.
Pas aucun monde qui passe là pour venir garder nous, pour venir dire qu'on a mis ça de besoin, non. Nous avons des problèmes là, si la pluie a tombé là, nous ne pouvons pas faire. Moi-même, avec un bébé avant, la pluie a tombé, bon 4 heures, je suis levé avec lui. El tiempo también se agota para miles de personas que requieren de ayuda alimentaria, una situación que ha motivado saqueos de camiones. En la pequeña ciudad portuaria de Les Cayes se vio a personas peleando y robando comida que estaba programada para ser distribuida desde un camión estacionado frente a una estación de policía. Tout ka écrasé, tout bagay passé dans le pays a mal parce que nous-mêmes nous en souffrance. Nous pas gagne manger pour nous manger. Les machines policières, les machines pas là pour nous secours pour nous manger. Yo machine dans le commissariat avec pas encore. El terremoto acabó con muchas de las fuentes de alimentos e ingresos de las que dependen los pobres para sobrevivir en Haití. El hambre que viene arrastrando muchos habitantes ha generado tensiones y desórdenes durante el reparto de comida que llevó a cabo el Programa Mundial de Alimentos. La logística organizada se descontroló debido al nerviosismo de personas que querían acceder a los alimentos. Tout ça là pour monde qui souterrain. Situation pas bonne du tout. Jour là, li fait soleil passer sur nous toutes. Li fait la pluie a passer sur nous toutes. Pas gen moun là qui nan un niveau qui bon. Si nous t'es bon nous pas t'abret là, nous t'abra la caille nous. Caille me craser. Pas de côté pour me dormir souterrain gabion moi et nous pour me caille pour me dormir. OK, merci beaucoup. Nous petit manger là. 2 días después, el 16 de agosto, la tormenta Grace azotó el suroeste de Haití, que fue el más afectado por el terremoto, obligando a detener temporalmente los esfuerzos de búsqueda y rescate, una demora que alimentó la creciente ira y frustración entre miles de personas que se quedaron sin hogar y se encuentran viviendo a la intemperie. Et voisine a yo la gen doit faire ti manger ou bam ti manger m'bay ti moun yo m'bagon goud nan même bagan nan même dit tout. Te même bagan nan même la vie a dit en pile pour moi. M'gen doit arrêter comme ça, m'gen doit penser les m'garder mon grand moun pour moi ou tourner ti moun reton koto pa ka vi m'gen doit arrêter de lo va arrêter nan jem. Otra ciudad fuertemente afectada es Jeremiah, en donde la falta de hospitales ha llevado a que los médicos intenten atender a las personas heridas en colchones o camillas debajo de los árboles de las carreteras. Sin embargo, sin médicos suficientes y faltos de medicinas y de instalaciones para atender a los heridos, los hospitales no dan abasto. Avec une accumulation de personnes, c'était vraiment dur et on n'avait pas de personnel. On avait des personnes qui travaillaient à l'hôpital. On n'avait pas de personnel, bien qu'on les a apportés pour nous jusqu'à 6 heures. Mais on avait bien géré la situation. On fait de même pour aujourd'hui pour bien gérer la situation pour notre population. Étant donné que les malades que nous venons là qui étaient stables, que nous avons reçu déjà, il y a un pile moi qui venu matin et nous avons pensé que toute maladie qui rentré matin. Peut-être quitter dans la zone reculée, qui rentrer et qui a une possibilité pour venir à l'hôpital là. Et on connaît l'hôpital ça, c'est l'hôpital de référence pour la zone là. Donc comme mon cas là, les gens sont vraiment bousculés quand ils sont malades. Et on a fait les gens capables pour nous capables voir ça capable aller et puis ça plus grave à Kembe. Il y a par rapport avec hier là, nous sommes passé plusieurs à l'hôpital et les niveaux dans l'hôpital, si tellement embrayé, il y a pile de monde qui est dans l'hôpital, nous ne sommes pas capables de un service, attendre notre service. Et nous sommes arrivés dans l'hôpital Cité Lumière, et Notre-Dame. Oui, nous avons Cité Lumière, pas d'espace. Dans Notre-Dame, c'est là nous avons avant nous, nous avons mis un bandage pour nous. Hier, notre matin là, encore nous sommes tournés ici à là, nous avons service à là. Los esfuerzos de respuesta de ayuda se enfrentan a varios retos, entre la pandemia de la COVID-19. Las limitaciones de acceso al sur de Haití relacionadas con la inseguridad, prácticamente inalcanzable en los 2 últimos meses debido a los bloqueos de las carreteras y a la violencia, incluida contra el personal humanitario, también suponen una importante preocupación. La ayuda internacional llega a través de mecanismos de coordinación que fueron establecidos después del terremoto de 2010. Lo cierto es que últimamente hay poco respiro en Haití, uno de los países más empobrecidos e ignorados del mundo. Debido a la ubicación en la que se encuentra la nación caribeña y sobre la falla tectónica donde está ubicada como causante de estos terremotos, Haití ha sufrido durante toda su historia estas crisis naturales.
y aunque son inevitables, sí que se tendría que tener en cuenta por parte de las instituciones la creación de infraestructura adecuada que no afectaran seriamente a la ciudadanía y que pudiesen también dar lugar a esos movimientos migratorios forzosos. Hasta el momento, Haití ha vivido y espera también que llegue esta ayuda humanitaria para poder paliar este problema. No obstante, desde el gobierno actual que se encuentra en funciones, esperan que no se destinen a otros lugares y que esté totalmente regulada. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Como siempre, le invitamos a que sigan en sintonía con el canal y que sigan viendo este programa de derechos de toda la humanidad y de migraciones. Como siempre, volveremos a vernos en un nuevo Entre Fronteras.